Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de diálogos en proximidad de Asedas. Hoy tenemos el lujo de tener aquí a Gonzalo Martín, que representa al equipo Europa, la organización que desde hace bastantes años lleva trabajando un poco por despertar ese sentimiento europeo que algunos ya tenemos, por lo menos los dos que estamos hoy aquí, sobre todo entre los jóvenes, y la verdad que es un placer tenerle hoy con nosotros y charlar un ratito sobre Europa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Cuéntanos un poco cuál es la tarea de vuestra organización y en qué andáis metido últimamente. Bueno, la nuestra es una asociación que nace en 2019 y nace básicamente para incentivar la participación en las elecciones europeas. Entonces, por aquel entonces eran cinco personas que la fundaron y esto fue hace 7 años y somos más de 7.000. Y desde entonces, como elecciones europeas pues solo hay cada 5 años, pues entre cada elección pues nos vamos dedicando también a otras cosas, ¿no? O cada vez a más cosas. Damos charlas en universidades y en institutos, en colegios, sobre el funcionamiento de las instituciones europeas, la historia de la Unión Europea, el por qué es útil. Hacemos más tipos de proyectos educativos, encuentros con políticos y luego también organizamos conferencias como el Foro por el Futuro de la Unión Europea, que es un poco como el más relevante de todos los que tenemos. Y desde vuestra organización, un poco, ¿cómo percibís cuál es la evolución que está teniendo en España esa concepción un poco de la importancia de Europa, del espíritu europeo, pues eso, esto que nace cada 5 años en tener que explicar la importancia del voto en unas elecciones concretas, que son las elecciones europeas, que a veces da la sensación que la gente le da menos importancia cuando realmente debería ser lo contrario? ¿Cómo veis ya en estos años de vida que lleváis, cómo percibís algún tipo de evolución en la percepción social en España? A ver, España es un país plenamente europeísta en tanto miramos las encuestas, por encima de la media. El 80% de la población se declara partidario de la Unión Europea y le parece que la Unión Europea es una cosa buena que nos ha pasado, ¿no? Es algo que nos ha pasado que es bueno. Lo que pasa que es cierto que el índice de aprobación es muy alto, pero luego el desconocimiento también es muy alto, ¿no? Y es verdad que en ocasiones incluso se confunden cosas o términos sobre qué es lo que está viniendo realmente de Bruselas o qué puede estar viniendo de Madrid, y sí que hay que señalar también pues que entre nuestros políticos durante mucho tiempo pues siempre se ha tendido a nacionalizar las victorias, ¿no? Incluso si venían de Bruselas, y a europeizar las derrotas, incluso si eran exclusivamente nacionales, ¿no? Entonces eso irremediablemente pues probablemente genere algo de lejanía con respecto a las instituciones. Ahora bien, estamos en un momento en el que no es que sea importante defender Europa y la idea de la Unión Europea, es que ya no es para los convencidos, es que no nos queda más remedio. Entonces estamos viendo cómo de turbulento lleva el mundo pues, durante las últimas semanas, meses, y al fin y al cabo, y esto ya quien no se lo quiera meter en la cabeza pues es porque no quiere, ¿no? Pero Europa es un mosaico de países pequeños en el mundo de hoy, todos, desde el primero hasta el último, y es un mosaico de países pequeños y de países que en todo caso todavía no saben que son pequeños, pero de países pequeños, que no nos podemos enfrentar solos al mundo que nos rodea. Por tanto ya deja de ser una cuestión para convencidos a ser una necesidad vital, así de simple. Nosotros en el sector agroalimentario en el que nos movemos, al final representamos a empresas de supermercados y distribuidores mayoristas, sí que hay una conciencia desde hace muchos años de que el 70-80% de las normativas que les afectan
tienen origen en el ámbito comunitario, ¿no? Y sí, es que para ellos es cierto, además. Claro, claro. Entonces, en alimentación, fíjate ahora toda la actualidad, Mercosur, la PAC y demás, todo lo que tiene a todo el sector revuelto ahora mismo, sobre todo el sector primario, tiene que ver con decisiones que se están tomando en el ámbito comunitario. Es verdad que las decisiones, por el sistema que tenemos de colegislación y demás, pues evidentemente para que el Consejo en un momento dado adopte una decisión, son los Estados miembros los que se tienen que, los gobiernos de cada Estado miembro los que se tienen que pronunciar a favor o en contra, ¿no? Y sí que vemos esa percepción, y poco a poco el sector ha ido dándose cuenta de la importancia, ha ido reforzando sus posiciones, digamos, a todos los niveles, tanto a nivel funcionarial, pues en la Comisión Europea, en la REPER, etcétera, como a nivel de sector privado. ¿Vosotros tenéis un feeling de cómo estamos a nivel global en España, cómo están el resto de sectores? De representados de bien o mal representados respecto al peso que ocupamos dentro de una Unión Europea más post-Brexit, donde solo porque salió un gran socio, España pues ganó mayor peso específico del que tenía anteriormente. Nosotros la sensación que tenemos, y yo creo que es que está infrarrepresentada, al menos su sector privado está infrarrepresentado. Si lo comparamos, por ejemplo, yo creo que la comparación más simple, más rápida que me viene a la cabeza es el caso de Italia, ¿no? Y en el caso de Italia, o sea, en Italia, bueno, no, a lo mejor años luz no están, pero sí que nos sacan una ventaja, ¿no? Y sobre todo que también los italianos en ese sentido tienen una concepción de ir todos a una cuando se refiere a defender los intereses de Italia en Bruselas. También es verdad que, si quieres, tienen más tradición europeísta, pero vamos, a estas alturas la tienen de pocos años más. Entonces, sí que es cierto, de todas formas, que yo ahora, de unos años para acá, sí que empiezo a ver que se instalan cada vez más empresas españolas abren oficina en Bruselas, oficinas de relaciones institucionales o asuntos públicos o similares, y luego también hay asociaciones pues de grupos de interés españoles estableciéndose en Bruselas, ¿no? Lo cual me parece una cosa positiva, aunque a veces oigamos esto de los grupos de interés como algo negativo, porque al final es la manera que tiene de funcionar el Parlamento Europeo, en este caso la Comisión Europea, y para que se oigan los intereses de, sean los agricultores españoles o cualquier otro sector español que tenga unas particularidades distintas por estar en España que por estar en cualquier otro país de la Unión Europea, para eso sí que es fundamental que estén allí. Entonces yo sí que veo que hay un incremento, por lo menos durante los últimos 3 años, que es cuando yo más pendiente he estado, y veo que sí va viendo más gente, pero todavía probablemente no estemos a nivel de otros países como pueden ser Francia o Italia. ¿Y tú crees que esto está despertando el interés de los jóvenes de nuestra sociedad actual en España por formarse en este tipo de disciplinas, pues en asuntos públicos, tú nombrabas, en lobby, etcétera, como salida laboral potente e interesante para el futuro? ¿Detectáis que hay mayor formación, mayor interés por dedicarse a esto? Hombre, yo mismo me he estado dedicando a esto, ¿no? Durante, vamos, la parte que no es voluntariado, no lo hemos dicho, pero en Equipo Europa somos todos voluntarios. Y sí, o sea, ese sector está creciendo mucho en España. O sea que sí, sin ninguna duda. En lo que se refiere a los jóvenes mirando hacia Bruselas, a los jóvenes españoles mirando hacia Bruselas, pues ahí ya todavía yo creo que sería pronto para decir. Pero bueno, estamos hablando de un sector que en Bruselas lleva establecido mucho tiempo y en España están haciendo. O llevan haciendo, vamos, empezaron a hacer hace 5 años de manera, digamos, como consolidada, con consultoras y demás, cosa que antes en España no existía y que Bruselas ya lleva existiendo un tiempo. Y respecto del interés de los jóvenes, digo, pues aprovecho para decir, digo, en el sector particular de los asuntos públicos y el lobby, pues a lo mejor crecen tanto en cuanto el sector empieza a existir. Pero sí que es verdad que yo creo que a pesar de eso hay un problema serio sobre la implicación de los jóvenes o el interés de los jóvenes por las políticas europeas, vamos, por supuesto, y empieza a haber una preocupación también
bueno, el interés de los jóvenes por las políticas en general, o tanto por la política como por las políticas, por los dos. No sé que estemos hablando de algo que te afecta muy directamente. Y a mí yo creo que eso sí que es una cosa que debería de generar preocupación, que se debería de observar como una cosa que pasa ahí de manera natural y normal, porque esto es lo que se ha generado, hay un ambiente que genera desapego, es así, y eso no es responsabilidad de los jóvenes, pero luego también hay un desinterés propio natural que a lo mejor pues, sí que puede ser un poco más responsabilidad de los jóvenes, ¿no? Entonces eso yo creo que sí que es una cosa que los políticos se deberían de plantear, tanto en Madrid como en Bruselas, Volviendo un poco al tema de Italia que comentabas antes, ¿no? De los países que lo hacen mejor que nosotros en Bruselas. Yo llevo más de 20 años yendo, yo ahora soy... ¿Y coincides conmigo? Consejero de... Sí, fundamentalmente sí. Soy consejero del Comité Económico y Social Europeo y he visto muchos países, no solo Italia, yo tengo en la cabeza Holanda, Dinamarca, como donde la percepción cuando vas por allí es justo lo que tú decías, es que todo el país te defiende la misma idea, da igual que sean representantes públicos o privados, y en el ámbito de la cadena agroalimentaria, por ejemplo, que es el que yo más conozco, da igual que sean agricultores o que sean la industria alimentaria o la distribución alimentaria, cuando van con una idea van con la... Sin embargo, yo es algo que llevo tratando de despertar, sobre todo en el trabajo que hacemos nosotros con las administraciones públicas aquí en España, sobre todo con los ministerios más afectados, en nuestro caso agricultura, comercio, etcétera, de que en mi opinión sobre lo que fallamos es sobre la poca cultura de precisamente hacer ese trabajo de equipo en el ámbito comunitario, ¿no? De compartir información. Me parece que es algo que no se hace en España, donde no se sienta el sector en su conjunto junto con los representantes públicos nuestros en Bruselas, por ejemplo, para intentar crear una posición respecto a un tema. Yo entiendo, por ejemplo, que en temas muy gordos, la PAC, por ejemplo, tener una posición común es muy complejo y tal, pero sí que en determinados puntos de la PAC, donde va a estar claves de la negociación, sí que creo que deberíamos aspirar como país a tener una posición conjunta. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo creo que el pecado original de esto que sucede está en una frase, que es lo de esto viene de Europa, viene de Bruselas, que construye un marco mental de que y yo estoy como un martillo pilón con esto, de que es como algo que baja del cielo, y en lo que pues Bruselas dicta y tú te adaptas y ya está. Y eso no es así. O sea, te quiero decir, tú estás en Bruselas, es que Bruselas no es un ente abstracto con 6 señores malvados o buenos o regulares. No, Bruselas, o sea, en el Parlamento Europeo hay muchos eurodiputados españoles. Siempre hay un comisario español, por lo menos en los últimos años, además con relevancia, con mucho peso. O sea, llevamos 10 años con mucho peso, y lo mismo en el Consejo. O sea, quiero decir, la Comisión saca una iniciativa parlamentaria, una iniciativa legislativa que luego te puede afectar, y tú tienes todo el proceso del Parlamento en el que el Parlamento tiene que revisarlo y el Consejo tiene que aprobarlo también. Oye, además con grupos de trabajo específicos, o sea, no es que vaya el presidente del gobierno a mirar una ley técnica, no, hay un grupo de gente en el que hay españoles y demás. Pero entonces, o sea, es evidente que, claro, si eso es totalmente así, si tú tienes a los daneses o a los holandeses o a los italianos o a los alemanes o a quien sea, y esos están diciendo todos lo mismo y van con un frente común, y tú pues estás con opiniones distintas y no has llegado a ponerte de acuerdo, pues evidentemente tu voz cuenta menos, porque si hay 2 españoles en la sala y cada uno dice una cosa, pues en vez de sumar entre los 2 se restan. Eso es evidente, sí. Yo creo que yo en eso he notado cierta mejoría, pero creo que todavía nos queda distancia con esos países. O sea, pero yo creo que es eso de interiorizar, de que pues es como aquí, o sea, no se nos ocurriría, yo qué sé, yo soy de Palencia, con P, decir, pues es que eso viene de Madrid, ¿no? Yo sé que hay 3 diputados palentinos en el Congreso de los Diputados, ¿no? O sea que, quiero decir, y lo mismo va o sea que al final el Congreso de los Diputados, en este caso en España, que es, si quieres, por lo más fácil de entender,
pues oye, es un puzzle, una amalgama de diputados de todas las 50 provincias. Pues es que el Parlamento Europeo exactamente igual, y ninguno decide por sí solo. Al final participan de los procesos e intervienen en los procesos los que hacen por estar y los que empujan. Y si tú eres una sociedad civil pujante, pues también empujas a tus propios representantes públicos, eso es así. Entonces yo creo que eso hay que metérselo en la cabeza. Sí, la verdad que comparto 100% contigo la visión. O sea, en algunas cosas se ha hecho, porque sí. Por ejemplo en el caso de Mercosur, pues es verdad que el empuje de España ha tenido mucho que ver con que eso salga, y yo sé que luego hay una parte importante del sector primario español y de toda Europa que no está contenta con que se firme este acuerdo. Pero aún cómo pueda terminar y lo que pueda resultar siendo para el sector primario, que yo creo que ahí hay que ser comprensivos al 100%, es un buen acuerdo para Europa en términos generales y necesario para Europa. Y sobre todo necesario para España. O sea, es un acuerdo importante para España en el mundo y para España dentro de Europa. Y eso, pues ahí se ha visto un ejemplo de que cuando tú tratas de empujar una agenda, esto llevaba pero décadas parado. O sea. Sí, sí. Yo creo que ahí sí que hay puntos, políticas grandes, donde sí que hemos conseguido tener un liderazgo que quizá en el pasado no habíamos tenido, un peso específico. Oye, para bien y para mal. Creo que lo que interesa es que tengamos capacidad de liderazgo. Yo he echado de menos en estos años, por ejemplo, tener posiciones sobre temas que a nosotros nos afectaban mucho, pero comparado con Mercosur, no. Por ejemplo, en Nutri-Score, yo sé perfectamente cuál era la posición de Italia, precisamente, la posición de Francia, que fueron los que lo introdujeron. A día de hoy no sabemos cuál es la posición de España, ¿no? Porque ha habido enfrentamiento entre ministerios con dos visiones. Creo que eso te debilita en Bruselas y que a veces pues lo estamos pagando, ¿no? Bueno, Gonzalo, por ir terminando, a mí me gustaría saber qué visión tenéis sobre el momento actual de la Unión Europea. Tenemos por un lado a Trump con sus decisiones de cada noche con las que nos despertamos aquí cada mañana. Tenemos el tema de Groenlandia, el tema de Mercosur, tenemos pues lo de Venezuela muy caliente. ¿Cómo ves un poco cuál está siendo la posición de Europa en todos estos, por supuesto la invasión de Rusia en Ucrania, etcétera, en todos estos conflictos internacionales, la posición de Europa, cuál está siendo en tu visión? ¿Está siendo la adecuada? ¿Estamos poniendo encima de la mesa el peso específico que tenemos dentro del mundo? La pregunta es cuál es ese peso y si existe. O sea, ya sí que existe en lo económico, pero en lo político y en lo militar existe. O sea, Europa, para mí, está en una situación crítica, o sea, pero absolutamente crítica, en un momento existencial, o sea, estamos pasando por una absoluta crisis. Y esto va a seguir siendo así mientras Trump siga siendo presidente de Estados Unidos. Y esto es así. Es que no hay otra manera de ponerlo. Entonces, lo vamos constatando públicamente. O sea, estamos grabando esto a fecha de que ayer han tenido en una reunión el gobierno de Dinamarca y el de Estados Unidos, y el del gobierno de Dinamarca salió diciendo pues, nos queda claro que el presidente Trump quiere conquistar Dinamarca. Esto es Groenlandia. Entonces, esto es impensable. O sea, esto era impensable. En el orden internacional en el que nos hemos movido en los últimos años. Y ahora yo creo que estamos en un shock del que todavía no somos capaces de salir o de reaccionar, porque esto era, pues probablemente impredecible. A este nivel, imposible de prever. Pero nos encontramos ante una situación en la que a lo mejor va a llegar la hora de tener que plantearse si nuestro mejor aliado, uno, sigue siendo nuestro aliado, que ahora pues no está claro si rema a favor o en contra, o dos, si se convierte directamente en nuestro adversario. Y esto para Europa sería una situación dramática. Por eso decía que el acuerdo del Mercosur, por ejemplo, era importante, ¿no? Pero
Esto es a lo que nos enfrentamos, y no me atrevo a hacer más predicciones porque el futuro hoy es tan incierto, de aquí a una semana es tan difícil hacer una apuesta sobre lo que puede suceder, que vamos, yo creo que a Europa le toca hacer frente común, lo mismo que decíamos de los españoles defendiendo sus intereses en Bruselas. Pues Europa tiene que poder defender sus intereses en el mundo, su posición en el mundo, por lo menos sus propias fronteras, y sus propios valores y sus propios procesos electorales. Entonces, pues va a implicar hacer frente común, y yo creo que todo pasa por avanzar en la integración. Lo que pasa es que no sé si sean las condiciones en este momento de avanzar en esa conversación. Pero desde luego es un momento muy preocupante. Yo creo que tenemos que tener todos clarísimo que la voluntad tiene que ser todos a una, porque si vamos uno por uno no tenemos absolutamente nada que hacer, nada. Bueno, pues oye, concluimos con esa reflexión, si te parece, no sin antes, por un lado, darte las gracias por habernos acompañado, y por otro lado, hacer un llamamiento a todo el que vea esta entrevista, bueno, pues de que nos ayude en esta tarea de trasladar a la opinión pública la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con lo que se negocia y se discute en el ámbito comunitario, en Bruselas, en Estrasburgo, donde toque. En el ámbito comunitario de nuestra comunidad, que eso es también, que es nuestra, no una comunidad. Exacto, que al final es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y al final de cada uno de los países. Oye, pues muchas gracias de nuevo por este rato, y encantados de haberte tenido aquí con nosotros. Yo también, muchas gracias. Salud.